Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, tengo que decir antes que nada que esta es la segunda vez que hago este vídeo. Literalmente, acabé de grabar el otro vídeo, el vídeo anterior, de este mismo mazo, lo he dicho con resultados, fue guay, perfecto. Y cuando me di cuenta, hubo un fallo por lo que se ve con la grabación y no, o sea, tengo que estar aquí regrabándolo. Lo cual no es que me moleste, pero sinceramente hace calor. Pero bueno, el caso, vamos a retomar el vídeo y hoy traigo un mazo el cual ya traje en su momento. Es el Urgai Midrange. Y me diréis, oye Cristian, el mazo no fue bien, por favor déjalo morir ya en paz. Pero no me voy a conformar. Este mazo me gustaba, ¿ok? Y más de la forma que lo traigo yo ahora, como veis en pantalla. Con removal como Dios manda, ¿ok? Aquí con iras, con planewalkers, todo, ok, un midrange de verdad. No otra versión que estaba entre agro y midrange y no tiraba ni para la una ni para la otra, ok. Esta versión sí que vale la pena. Tenemos de coste 1 set de jefe de sangre para cargarnos o bichitos molestos o planewalkers o criaturas ya un poquito más importantes, no en mesa. Tenemos binding para quitarnos amenazas del medio, lo mismo con garra infernal, ok. Tenemos también, bueno, más gancho carne. No sabéis la partida, una partida antes me salvó la vida. Si os digo que pude barrer más de 13 tokens por delante, os quedaréis flipados, pero es verdad. Masacre gancho carne de mucha calidad, 2 copias y una copia también de Sangre en la Nieve. Teniendo tierras aquí nevadas y podemos aprovecharlo, oye, pues mejor, ¿no? Tenemos, obviamente, no podían faltar Planeswalkers, la verdad, un buen midrange, que se precie, siempre lleva cartas las cuales son capaces de sacar ventaja a un late o incluso a un mid, ¿no? Se podría decir. Rengan 7, tenemos también 2 copias del LOL, la Reina Araña. Tenemos una copia, en este caso, de Sonic sin vida. Y bueno, también bichos nuevos que hemos metido en el mazo, Sarul. Obviamente, si fuera rojo quizás habría muchos más huecos que rellenar, ¿ok? Y obviamente Salud no entraría. Sin embargo, siendo verde-negro, Salud es una gran carta. Sirve como una super ira que se lleva por delante todo lo que pille, todo lo que sea un coste menor con los contadores que tenga encima. Y aparte es un bicho bastante bueno, que siempre que matemos vamos a ponerle un contador +1/+1 encima. Obviamente por la misma raíz, bueno, por la misma línea más o menos, tenemos reservado el Puente Espino. Por 3 un 4-3, mete mucha presión y encima da ventaja cuando entra. Tenemos también muy efectiva contra control y contra midrange, intrusa al cementerio. Y 2 copias, bueno, perdón, 3 copias en este caso también de subestimado tenaz, ¿ok? Hemos mantenido alguna copia, alguna carta en el mazo, ¿no? Que tenga que ver con Stompy que ya va antes, que en este caso son 3 clases de explorador y 3 copias también del carruaje de Zika. Dicho esto, el mazo comentado ya de por sí, vamos a probarlo y a ver qué tal va. El anterior vídeo creo que hicimos un 3-1, recuerdo muy bien, pero fue bastante guay, espero que vaya igual. Primera mano, primer mulligan, de locos, empezamos, genial. Y la segunda mano también, la verdad, como me va a llamar la mazo ahora, me va a doler bastante. Sí, me voy a quedar la mano, pero al fin y al cabo es mulligan a 5, es un mulligan muy fuerte, o sea, vamos mal, la verdad, sinceramente vamos mal. Clase de explorador nos va a dar ventaja del top, lo cual no está nada mal. Sin embargo, en early, bueno, pues está ahí. Obviamente Gregan se va porque no vamos ni jugarlo. Y otra carta que sería muy buena, quizás, es que me voy a quedar así. Quizás, no estaría mal. O así, una de dos. Creo que así mejor, la verdad. Aparte saliendo del oponente tenemos el primer robo, somos capaces de robar la tierra. Y tenemos aparte un turno 2, que no está nada mal. Turno 2, tiramos tierra, turno 3. Y si conseguimos encontrar en este caso, pues la cuarta tierra, jugamos carruaje de Zika. Una mano más o menos curvada, faltaría removal. Pero vamos bien, me gusta la mano está guay. Y por ahora obviamente me quedo. Lo dicho, roba alguna tierra más, llevamos bastante tierra, creo que llevamos 25 por ahí, o sea, está bastante bien el número. Y nada, lo que queda eso, es robarla más que nada. Por lo demás, vamos bien. Aparte tenemos la mano un poquito contra todo lo que pase, ¿no? Contra agro tenemos incluso esto, que va bastante bien. Contra midrange e incluso contra control también le cuesta hacer target, ¿no? O sea, vamos guay, vamos guay. Sorin es un mal robo, coste 4, ahora no puedo jugarlo. Si robamos la clase, bueno, si robamos una tierra más, aparte de clase explorador, jugamos la intrusa al cementerio. Y estamos jugando contra Boros agro. Bueno, contra Kazan, vale, no pasa nada. Un dañito, más me pega de 1, otra parte, ok. Agarra infernal, genial robo. Seguramente si siguen robar tierra, si el oponente juega algún jinete al amanecer, el agarre infernal va a cada jinete. Como es obvio, vaya. Adversaria, vale. Pues eso, la adversaria básicamente. Ok, pega con todo. Seguimos sin robar tierra, vamos a dar turno quizás. Ahora mismo un poquito más podemos hacer. Y nos quedamos sin defensa con garra infernal. La verdad me dolería bastante ahora mismo que... a ver si me explico, que por ejemplo eso, que nos ganara el oponente. Ok,
o que el mazo fuera mal. La verdad no lo creo, el mazo va bastante bien. Fue bastante bien en la partida anterior, perdón, en el vídeo anterior. Y lo dicho, un 3-1 así. Ganamos a mazos tier 1, ganamos eso a Esper Midrange, ganamos un montón de mazos muy buenos. Y la verdad me da la idea que fuera mal. Sinceramente, obviamente lo que voy a hacer es tradear en este caso con el grabado y hacer agarre infernal al adversario. Y si soy capaz, lo dicho, si soy capaz ya de robar la tierra, me corono. De hecho voy a hacerlo antes del combate, lo estaba pensando. Mira, ya que el oponente seguía tanto pensando, me ha dado tiempo para pensar a mí. Voy a hacer agarre infernal al adversario antes del combate. Sinceramente lo que menos quiero, como juego un rayo ahora, la verdad que me duele. Lo que menos quiero es que dope al lince optimista, la verdad. Jugar con fuego ahí. Ok. Antes del combate, agarre infernal, me la cargo. Sí que es cierto, nos vamos muy poquitas vidas, pero bueno. La verdad, menos nos íbamos antes. Indestructible, mala suerte, la verdad. Y pega con todo. Robamos la tierra muy tarde, sinceramente, demasiado tarde. Pero bueno, voy a exiliarle. No creo que no tiene incluso ni carta, ¿no? En el cementerio. Nah, ni concede, da igual. Concedemos. Muy mala suerte esa partida, muy mala suerte, la verdad. Se ha tirado la tierra abajo porque quería... Bueno, quería no, sinceramente, la verdad es que tampoco iba a ser... prefería tener la mano con 3 cartas, las cuales fueran el carruaje de Zika y conservar el carruaje de Zika. Y la propia instrucción del cementerio que conservar 3 tierras, lo que ya era muy probable que robamos tierra, pero bueno, al fin y al cabo no pasa nada. Una mala partida tiene cualquiera. Vamos a jugar más. Un mal pie lo tiene cualquiera, ok, pero lo he dicho, el mazo va bastante bien. De hecho, la partida anterior no, perdón. Bueno, sí, el vídeo anterior, ok, fue bastante bien el mazo, sinceramente. Y tiró genial, para que eso, con 2 tierras, uno tampoco puede hacer mucho. Vale, veis, por ejemplo, esta mano sí que es normal, no como la de antes que teníamos. Me quedo... De hecho, aquí... Vale, ok, Iluminante Astuta no está mal. Voy a tirar de subestimado turno 2, Sarulf turno 3, que eso va bastante bien, ¿no? Si tiene, por ejemplo, turnos muy bajitos, si tiene, por ejemplo, costes 1, costes así muy bajos, el Sarulf es una opción flipante, o sea, es una opción vital. Podemos exiliar la mesa, así de simple. Enseño tierra. Sin embargo, dicho, tenemos que ser capaces, en este caso, de, bueno, pues quitar algún permanente de en medio. Sea, por ejemplo, Iluminante Astuta, sea cualquier cosa, pero tenemos que intentar poner el contador a Sarulf, de cualquier forma. Otra opción, por ejemplo, muy buena es jugar a Sarulf tercer turno y jugar cuarto turno clase explorador y poner el contador encima. Que no es mala idea tampoco. Vale, me da turno, genial, no está mal. Sarulf por aquí. Voy a dar turno por lo mismo. Si tiene alguna forma de doparlos de forma increíble a los dos, prefiero tener algún chum blocker o alguna forma de tradear. Vale. Contador sobre, en este caso, sobre el virtuoso iluminador. Pegaré de 6, en este caso con vigilancia. Contador +1/+1, aprende, sigue aprendiendo. Pega de 4, Ojo, poca broma con el virtuoso. Poca broma. No, pega bastante. Y aquí eso pega de 8. Creo que hay un buen bloque incluso, aunque me barra los 2 bichos. Sería hacer doble bloque a la Iluminante Astuta. No sería mala idea tampoco, pero es que pega de... pega mucho. Creo que voy a chum bloquear ahí. Entonces va a chum bloquear aquí. O sea, pega mucho, tiene una gran pegada, sinceramente. Vale, 5 a la cabeza, no pasa nada. Clase de explorador, subimos contador. Restaurar punto espino, miren, tampoco está mal. No es mala idea, sin embargo, de que esto pegue de mucho más. Tengo un problema. Ahora sí, clase de explorador, pongo por lo menos el token, aunque sea para chumbloquear, el token está ahí. Y nada, si me veo obligado a chumbloquear con el Sarulf, que así sea. Al fin y al cabo, la pequeña ventaja que teníamos es que no vuela el bicho. Que algo es algo. Podemos hacer, por ejemplo, LOL, podemos poner un par de tokens y chumbloquear.
Vale, por 3. Los contadores encima de una herramienta astuta. Bueno, yo creo lo habría puesto quizás en el otro, ¿no? Pero bueno. Ya con todo de nuevo, adelante. Me plantea la misma cuestión. Creo que bloco aquí. Y creo sinceramente que puedo seguir aguantando con Sarulf, que al fin y al cabo es lo que me va a dar la partida. De hecho, ahora voy a atacar con él. Y voy a jugar LOLT. Contador encima, pego de 4. LOL, por aquí pongo un par de tokens y ya tendría blockers suficientes. Sí que es cierto que... A ver, no lo creo, sería bastante mala suerte, ¿no? Pero a lo mejor que le dé arrollar o que le dé cualquier cosa. No creo por lo dicho, porque entonces le habría dado a este al virtuoso iluminador y me habría matado. Bueno, sí, matado no, pero sí que es cierto que me habría dejado casi al borde de la muerte, una vida, algo así. O sea, podría perfectamente haberlo hecho. Vale, Chumblock por aquí, Chumblock por aquí. Puedo poner... vale, no podría, claro, entonces... Chumblock. No hay mucho más. Contra encima del LOL, está bien. Sinceramente creo que no. Carva de Zika está bastante bien, la verdad. De hecho, podría jugarlo y jugar... Bueno, podría jugar entonces la rastreadora, claro. O juego carga de Zika o juego rastreadora. Creo que la carruaje ahora mismo es mucho mejor. Incluso para bloquear y tal. Y bueno, llevarme lo que haya por delante me viene mejor. Voy a pegar con Sarulf. Ya le pongo contador encima el segundo. Me está costando, no es lo normal, ¿no? Pero me está costando en general ponerle contadores al Sarulf. Cuando normal con este mazo es que tenga bastante tipo de, bueno, bastante removal y de todo un poco, ¿no? Y bueno, pues me sea fácil ponerle contadores al Sarulf. Sin embargo, bueno, pues me está costando un poquito. Carga de Zika. Ponemos un par de tokens con el LOL. Y damos turno. Lo dicho, si no tiene, la verdad me parecería ya el colmo, ¿no? Pero a menos que tenga algún tipo de removal para estirar Sarulf, que tenga para dar volar, que tenga arrollar, no creo que pueda hacer nada. Y si antes nos dio arrollar, creo que ahora no lo va a dar, sinceramente. Confabula, roba descarta en este caso. O sea, va a ponerle más contras al virtuoso, vale. Adivina en este caso. Tengo bloques de sobra, así que bueno, no me importa. Sí, da un poquito igual. Sí que es cierto, tenemos que tener cuidado con el tema de arrollar. Al fin y al cabo mis tokens se van a ir, ¿no? Sin de turno. Así que bueno, ha sido muy buena hacer doble bloco aquí. Aunque sea, de verdad, no tiene sentido, lo sé perfectamente. Pero por si acaso, de ir a arrollar, de ir a cualquier cosa, que no estoy seguro de ello. Vale, perfecto. Que sé perfectamente que me podría haber llevado por delante el leonino, ¿no? El escribidor, el escribeluz, perdón, leonino. Lo hacemos, se va también la saga, no pasa nada. La clase, perdón, clase explorador. Y ganamos la partida. Como he dicho, con tierras obviamente eso no da mucho la diferencia, ¿no? Es un mazo que al fin y al cabo tira bastante bien. Me he visto bastante abrumado, ¿no? Por el tema de eso, de que no pude ponerle contador al Sarulf. Y he tenido que hacerlo de una forma manual, sinceramente. O sea, poniéndole contadores con la propia clase, lo cual era algo descabellado, pero bueno, no estaba mal. Y gracias a ello, de hecho, hemos ganado la partida. Me vi, lo dicho, algo abrumado de decir, oye, pues a lo mejor no consigo matar ningún permanente de oponente. Es cierto que el mazo del oponente tenía muchas formas de darle indestructible a sus bichos, pero bueno, la suerte que hemos tenido es que el oponente no tiene nada para dar a arrollar, no tiene nada para darle evasión. Y bueno, al fin y al cabo, cuando el he tenido los dos contadores, ha sido ya suficiente. Juegos primeros, buena mano. Sinceramente, tanto contra control como contra agro, la mano es muy buena. Muy buena. Turno 1, tierra girada, no enseño nada. Turno 2, cancho carne, o incluso subestimado.
Bueno, a ver, gancho carne. No, turno 2 gancho carne no, ¿qué digo? Turno 2 subestimado. Y a partir de aquí, por ejemplo, creo que es agro, ¿eh? Una moneda agro puede ser. O sea que el gancho carne tenemos que intentar tirarlo lo mejor posible. Si tiene removal, adelante. Ahora con fuego, mira. Un rayo menos en nuestra cabeza. Mejor todavía. Vale, baja tierra. Aprendí a hacer oscuro, la verdad no sé muy bien. No sé bien por qué lleva eso, pero bueno. Voy a jugar el otro estimado. La verdad no sé muy bien el mazo del oponente, es una especie de boro sacro, pero con esta carta la cual yo no le veo ni pies ni cabeza, ¿no? Dice, cuando muera pon sus controles sobre criaturas de tipo que controlas. Vale, ok. Catálogo brutal, ok. No pasa nada. Agarre infernal, buen robo, voy a tirar en ese caso el binding, que aparte de todo nos rampea, ¿no? Y me carga el catálogo brutal. ¿Veis? Aquí una jugada muy buena aparte era cuando, por ejemplo, atacar o fuera a atacar, matar al catálogo brutal. Pongo el subestimo tenaz y tradeo, en este caso. Lo estaba pensando, sin embargo he dicho, oye, pues en general ya que tengo el binding prefiero rampearme un turno más, ¿no? Por si acaso pasa esto y tengo que tirar el gancho carne, que de hecho no es mala idea tirarlo ahora. O puedo esperarme también un turno, todo depende, pero no es mala idea tirarlo ahora. Aparte tiene un bicho culo 4, lo cual me va a costar matar, tengo a Reinferno en la mano, quizás por eso me sale un poquito. Pero tengo que ir pensándome el tirarlo, ¿eh? El gancho carne. Así que lo que voy a hacer ese turno básicamente será bajar tierra. Me gustaría hacer algo más, pero me queda con la garra infernal enderezado. Con el subestimo también. Se hace de noche, ok. Y voy a ir preparando la ira, básicamente. El enfrentamiento a los Skulls, vale. Le va a dar ventaja de cartas. Que no está nada mal, de hecho. Siendo sincero, está bastante bien la ventaja de cartas que tiene ahora mismo, ¿eh? O sea, me estoy planteando el tema de esperarme y que juegue esto, porque entonces no va a servir de nada, ¿eh? No es verdad, lo estoy haciendo lento, pero es que voy a tener que pararme bastante. Bueno, me la paso a los contadores, cierto. Cierto, no lo sabía. O no me acordaba, perdón. Bajamos tierra, voy a hacer carga de Zika y voy a esperar a que juegue lo de mano. No sé sinceramente sobre lo que pondrá contadores, pero mi máxima capacidad de gancho ahora mismo puedo hacerlo de 2, 3, 4, 5. Como, bueno, menos 5 la mesa. No sé sinceramente si me llegará. La verdad no tengo ni idea. Podría haberlo hecho antes, pero creo que ahora mismo valdría mucho más la pena, ¿no? O sea, no sé sobre lo que pondrá contadores. De hecho, tengo mucho miedo de lo que tiene. Aquí tiene un montón de ventajas. Aquí yo creo que hará Jinete Amanecer y hará... Bueno, Rayu no puede hacerlo todo, ¿verdad? Yo creo que hará Rayu y el bicho de entrenamiento. Poco más. Vale, Jinete Amanecer. Otra ventajita. Si hay algún bicho que se pase de 5-5, ¿no? Tradeamos y punto. Al fin y al cabo, los bichos también se van a morir todos. Así que, bueno, no hay tampoco de otra. Inicio optimista. Está bastante bien. Aprendiz. Uf, muchos contadores, ¿eh? Muchos contadores, sinceramente. Comienza el combate, contador ahí, de dos formas. Son 2-6-6, lo cual ya me duele bastante, la verdad. Vaya con las dos. Vaya con todo, básicamente. A ver, me duele, ¿eh? ¿Qué voy a transformar? Voy a bloquear... Sinceramente así. Y la única puta es que se me queda viva, tío. Que sin robo tierra se me queda viva. Ya, a terminar casi me escapa de rango. Vale, robo tierra. Nada, de locos, ¿eh? El robo ha sido de locos, la verdad. No me quejo, tengo mucha suerte en el robo. Sería de... sí, como un 6-6. Vale, pues vamos a sacar.
Tiene una suerte brutal. No me quejo, nada. Una suerte muy, muy grande. Basta. Bastísima. Ese hay que esperar que yo tenga alguna ira de mano. Eso no tiene contadores encima, eso tampoco. Vale. A menos que tenga algún rayo en la mano, que tenga... Puede ser, sinceramente, ¿eh? O sea, estamos muy poquitas vidas, ganamos ahora 4 vidas, lo cual no está mal, depende también como lo que él. Pero yo me esperaría la ira. Yo me esperaría algún gancho carne. El robo de tierra ha sido brutal, pero es que no hay de otra. Brutal es la palabra. Brutalísima. Si no robamos la tierra era letal para él. Era nada. Bastante bien, la verdad. Bastante bien. Gancho carne, en este caso de 6. De hecho, una buena jugada que he hecho yo ha sido cargarme al jinete al amanecer, porque el jinete también ponía contador más 1/1. Porque se hacía de día, ¿ok? Por jugar más de 2 hechizos. Vale, saltan masacres. Eso es genial, la verdad. Sí, lo dicho, si tiene algún rayo, la verdad es que me dolería mucho. Me cogería de imprevisto. Y ahora mismo vamos al top. Jugar el subestimado tenaces no está mal. Sin embargo, no me hace más daño a mí que a él. Y él es el rol agresivo, o sea, él tiene el rol agresivo. Así que tenemos que tener miedo nosotros. Por ahora sí que es cierto que... enfrentamiento de nuevo. La verdad, mi aparente, mucha ventaja, ¿eh? Se está dando, madre mía. Bastante ventaja. Catálogo brutal, no exile nada, lo cual, por mí, vale. Tiene rayo, ¿verdad? Puede jugar rayo, eso duele. Eso duele mucho. Voy a hacer el subestimado tenaz, por lo menos para robar carta, ¿no? Pasan 3, es que no sé si... Es que creo que me mata incluso. O sea, aún no haciéndolo... Robamos carta, algún dañito a la cabeza, lo cual no está mal tampoco, pero es que robar chica. Ah, final del turno, tío. Es que no... Creo que no nos mata, ¿eh? Sí, creo que nos mata, sinceramente. Rayo del trueno, contador encima del catálogo brutal. Son... Sí, juega eso, pone parte de contador, gente amanece. Vale, suficiente. Vale, suficiente. Nada. El enfrentamiento nos ha ganado. Siendo una carta con mucha ventaja, y que, bueno, pues me acaba de fulminar, así de simple. Hasta aquí el vídeo, sinceramente me gusta el mazo, no va nada mal como habéis podido ver, tiene bastante ventaja, sobre todo también contra control tira bastante bien. Y bueno, la verdad, sí que es cierto que la primera partida ha sido un poquito tonta, ¿no? Con el tema de las 2 tierras, la verdad ni lo contaría porque no hemos tenido nada. Ha sido Mulligan a 5 encima con 2 tierras, lo cual ha sido bastante, bueno, pues tonto, ¿no? Básicamente. Pero bueno, la verdad, las demás partidas me ha gustado como ha ido. Hemos ganado algunas, hemos perdido otras, pero el mazo va guay. No sé si para llegar a mítico, pero va bien. La verdad, me gusta cómo va. Estoy abriendo aquí un sobre sin querer de alquimia. Y no sé ni el por qué, la verdad, sinceramente. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Recordad suscribiros, comentad, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.